cordial a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Humberto Lezama y he estado a cargo de las colecciones científicas del Museo de Insectos durante, bueno, más de 30 años, que ha sido un trabajo muy interesante, muy hermoso, muy gratificante. El Museo de Insectos también está adscrito al CIPROC y también pertenecemos a la Escuela de Agronomía. Y es un gusto, por lo menos, compartir, digamos, un poquito de lo que es la labor que se realiza en las colecciones científicas y sobre todo resaltar su importancia y su valor en diferentes aspectos. Quería hacer más que todo como una transmisión en vivo, ¿verdad? Como un streaming, para que ustedes también, o tal vez tengan una mejor impresión de qué es estar dentro de una colección científica, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizando una tablet que me permite desplazarme en la colección y en algunos momentos mostrarles algunas de los especímenes que tenemos y cómo es que trabajamos y cómo procesamos, ¿verdad? Tal vez es importante hablar al principio de lo que son la parte histórica de las colecciones. Porque todo este sistema de colección o la intención de coleccionar algo viene desde hace casi que desde 1600 y resto, en donde la nobleza se preocupa por estar adquiriendo curiosidades. Entonces, como parte de esos hobbies, ¿verdad? Tenían colecciones de artículos raros que iban encontrando en sus viajes en todo el mundo. Muchos de esos también eran plantas y animales disecados y cosas de esas. Entonces, estábamos hablando que era una intención como muy más que todo un hobby, ¿verdad? Algunos naturalistas empezaron en Europa a realizar un esfuerzo un poquito más concienzudo y ya, digamos, establecen los museos que hoy conocemos tan ampliamente, como el Museo de París, el Museo de Historia Natural de Inglaterra, el Museo Nacional de Polonia, etcétera. Pero no es hasta ya la llegada de Linneo y discípulos de él en forma subsecuente que se empiezan a manejar las colecciones con muchísimo más rigor, con más profesionalismo a como se manejaban antes. Entonces ya a partir de Linneo se establece el sistema binomial para definir género y especie como un nombre propio de una especie, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, los esfuerzos por tener esos especímenes representantes de la flora, de la fauna, bien organizados, catalogados, se establece con mucho ímpetu. Entonces, se comienzan a diseñar sistemas para clasificarlos y sistemas para ordenarlos y buscar similitudes. Entonces, ahí es donde empieza, por decirlo así, la taxonomía y las colecciones, sobre todo en Europa. Posteriormente en América sí se establecen, digamos, algunos museos interesantes, por ejemplo en Argentina, en México y en Brasil. Y en nuestro país no es hasta el 4 de mayo de 1887, cuando don Bernardo Soto era presidente, que creó el Museo Nacional de Costa Rica. Entonces, el objetivo de la creación de este museo en nuestro país era, digamos, dotar al país de un repositorio público para depositar, clasificar y estudiar, digamos, los diferentes productos naturales y artísticos. Vean qué interesante, digamos, el Museo Nacional, tal vez como la primera institución que hubo en Costa Rica que tenía colecciones, de 1887 a 1896 se situó en el edificio de la Universidad de Santo Tomás. Posteriormente, de 1896 a 1930, estuvo en los Jardines del Laberinto en el sur de San José. De 1903 a 1949 ocupó, digamos, el antiguo edificio del Liceo de Costa Rica, donde hoy está la Caja del Seguro Social. Ahí estuvo por decirlo así, el Museo Nacional, ¿verdad? Y después, desde 1950 hasta nuestros días, el Museo Nacional ha estado ubicado en las instalaciones del antiguo cuartel de Bellavista, que era el famoso cuartel de artillería
de San José. También cabe resaltar que dentro de esos historiadores, digamos, de esos naturalistas, más que todo, que se preocuparon por recopilar la fauna de Costa Rica, estaba don Anastasio, el conocido don Anastasio Alfaro, que él se mantuvo a la cabeza de este museo desde 1887 hasta 1930, casi en forma ininterrumpida, ¿verdad? Entonces, también de 1917, don Anastasio se dedicó a ser profesor principalmente en el Colegio de Señoritas, obviamente enseñando botánica, ciencias, etc. También hemos oído escuchar a don Henri Pittier, que originalmente fue contratado dentro de esta reforma educativa que se trató de hacer en Costa Rica, se fue contratado para dar clases en el Liceo de Costa Rica. Y en abril de 1888 crea el Instituto Meteorológico Nacional. Y además a don Henri Pittier se le encomienda la labor de dirigir el Instituto Físico Geográfico, en donde y además le confiaron el resguardo y la administración de lo que es hoy el Herbario Nacional. Finalmente, el museo que nosotros, con el cual trabajamos, el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica, fue establecida en 1959 por don Álvaro Willy Trejos, que empezó como un lugar sencillo, donde fue creciendo y creciendo, las colecciones fueron ampliándose hasta el día de hoy. Y también cabe señalar que el primer entomólogo que trabajó ya formalmente enseñando ¿cómo se llama? La Escuela Nacional de Agricultura, que en ese momento era la única entidad que enseñaba agricultura en el país, fue un entomólogo alemán, muy interesante. Y entonces, después vino don Fernando Neverman, que también recolectó una gran cantidad de especímenes en nuestro país y formó una colección de más de 50,000 especímenes, que por cierto no quedó en Costa Rica, sino que la viuda lo vendió a una universidad en Estados Unidos. Entonces, todo ese recolecta y todo ese proceso que hizo don Fernando Neverman, pues prácticamente se perdió, y dicho sea de paso, de esa colección se han descrito un montón de especímenes, ¿verdad? Que llevan su autoría como recolector. Entonces, es un proceso sumamente interesante que ha tomado, digamos, décadas y ha llevado una evolución y un perfeccionamiento en los sistemas de conservación, de acopio, de recolecta, y sobre todo, en los últimos años han habido grandes avances en la sistemática de las colecciones, porque con el desarrollo de Internet también muchas colecciones han puesto gran parte de su acervo en Internet. Entonces, en algunos casos, podemos ver fotografías, en este caso de los insectos, con una nitidez bastante buena, y eso es una gran ayuda en el proceso de reconocimiento de los insectos en este caso. Entonces, es sumamente interesante porque el desarrollar una colección científica tiene procesos muy bien establecidos y los cuales deben cumplirse por el hecho de que los insectos es un material sumamente frágil, y inclusive la conservación de este repositorio, de este acervo, viene desde que son recolectados los insectos. Entonces, digamos, la forma más habitual de hacerlo es utilizar métodos mecánicos, que es la red entomológica junto con la pantalla y la búsqueda visual, ¿verdad? Pero también se han desarrollado muchos sistemas de trampeo que nos permiten optimizar el trabajo que pueda hacer un recolector de campo. O inclusive, cuando queremos evaluar cuál es la biodiversidad en un agroecosistema, o queremos encontrar ciertas plagas, sobre todo que tienen horarios diferentes al que nosotros podamos tener, o son insectos nocturnos, etcétera, podemos recurrir a los sistemas de trampeo. Son bastante numerosos. Sobre el uso correcto de estos sistemas, podemos dar toda una cátedra, porque hay una gran cantidad de sistemas para lograr esto, y sobre todo que un sistema de trampeo trabaja todas las 24 horas del día y también toda la semana. Entonces, los volúmenes de recolecta
son muchísimo más amplios y nos permiten también obtener muestras de algunos insectos que tal vez durante el día no vamos a poder obtener. Entonces siento que eso es pues sumamente apropiado utilizar, ¿verdad? Después, hay que tener muy presente cuando se desarrolla una colección científica de que cuando uno recolecta una muestra en el campo es un evento histórico. ¿Por qué es un evento histórico? Y también es un evento con importancia biológica. Es histórico porque lo estamos recolectando en una zona, en una fecha definida, en un ecosistema definido, y entonces eso representa como una documentación de ese momento, de cuál puede ser la fauna de ciertos grupos en esa fecha en particular. Entonces, lo que estamos obteniendo es como una panorámica de ese ambiente en ese momento, porque puede cambiar sumamente o en una forma muy, muy drástica. Les voy a poner ese ejemplo. Muchos especímenes que están depositados en las colecciones del Museo Nacional, del Museo Nacional, la parte de Historia Natural, dicen Finca La Caja como sitio de recolecta. Vean qué interesante. Finca La Caja es lo que hoy llamamos la sabana, y eso era un cafetal lleno de árboles de poró y tenía un ambiente muchísimo más, un poquito más rural, a pesar de que se encontraba en el borde de una ciudad. Entonces, si nosotros tratamos de observar o de conocer esos insectos o de estudiarlos, pues vamos a tener una radiografía de cómo era San José tal vez en 1930, por ahí. Entonces, también, por eso los insectos que se recolectan representan un evento histórico. También hay muestras recolectadas de cuando se dio la erupción del volcán Irazú, y entonces ahí podemos también apreciar qué fauna quedó presente en el momento en que había una gran cantidad de ceniza volcánica. Entonces, colecciones nos pueden dar una información sumamente valiosa, pero es sumamente importante recalcar que una colección, si no tiene datos de localidad, el lugar preciso, la fecha exacta, por ejemplo, la altitud, quién lo recolectó y en dónde, no tiene absolutamente ningún valor científico, porque no hay ningún dato asociado a este insecto. Entonces eso sería más que todo un coleccionismo por tener un disfrute, pero exactamente sin ningún valor científico, ¿verdad? Entonces, como es tan importante no perder los datos de dónde se está recolectando una colección, ahora el otro aspecto sumamente importante es cómo se prepara una muestra, que eso también es otro proceso bastante lento y hay que tener cuidado con ciertas cosas. Primero que todo, en este momento, la mejor manera de conservar un insecto, mientras uno tiene la oportunidad de prepararlo, es en congelamiento. Y nosotros tenemos una gran cantidad de muestras ahí esperando, ¿verdad?, para realizar ese proceso de montaje, pero a todas estas muestras que se encuentran en un congelador, etcétera, tiene que haber un sistema de etiquetado donde diga toda la información que hemos mencionado. Entonces, todos estos insectos tienen que ser montados en unas piecitas de material suave, que se parece un poquito al estereofón, es el que usan en los embalajes de las computadoras y equipo electrónico. Hay que abrirle las patas, exponer un poquito las antenas y darle lo que nosotros llamamos un montaje, que tiene que ser simétrico. Entonces, eso es parte, digamos, de la labor y lo podemos observar, por ejemplo, en este cubito aquí. ¿Lo pueden ver? Entonces, aquí estamos preparando los insectos que están en el proceso de secado y noten cómo hemos añadido una gran cantidad de alfileres para inmovilizar las patas y fijar las antenas sin dañar el espécimen. Y el espécimen está atravesado por un alfiler entomológico que está exactamente aquí. Y noten que aquí está el lugar o la
la información del lugar donde fueron recolectados. De igual manera, con otros grupos, tenemos el mismo proceso. Entonces, estos están siendo secados. ¿Por qué? Porque en realidad hay que eliminar toda la cantidad de fluidos que hay dentro del cuerpo de los insectos, porque eso es parte de la conservación de lo mismo. En realidad, una colección de insectos es una colección de esqueletos, porque todos ellos lo tienen por fuera. Entonces, lo que hacemos es desecarlos en forma gradual, en forma suave, para que después, cuando ya haya terminado el proceso de secado, mantengan su forma, pero también el hecho de secarlos facilita o potencia mucho lo que es su conservación en las colecciones. Por supuesto, después tenemos que hacerle una etiquetita de localidad a cada uno de estos especímenes para posteriormente guardarlos en una colección. Ahora, en esto es sumamente importante el ser metódicos, porque no podemos, por decirlo así, montar o preparar material simplemente por hobby. Tiene que haber un proceso de no perder lo que es la información. Ahora, el gran problema de todas las colecciones científicas que hay en los trópicos y en otros países también, pero sobre todo en los trópicos, es la enorme humedad que hay en los sitios donde se albergan esas colecciones. Entonces, también el sitio donde se guarda una colección tiene que tener requerimientos y un diseño bastante particular. Tiene que haber el control de humedad en forma permanente y tiene que haber un aislamiento de insectos nocivos y de otros problemas que puedan generarse. Les voy a mostrar, por eso escogí una tablet. Aquí atrás mío, arriba, pueden ver el ducto del aire acondicionado. ¿Ven? Y este trabaja las 24 horas y eso es un requisito indispensable junto con la utilización de deshumecedores para mantener las colecciones ¿aló? Se le fue la imagen solamente. Sí, ok. Voy a restablecer aquí el sistema. Vamos a ver, aquí está. Y ahora volver a la reunión. Ahí estamos. Listo. Entonces, digamos que la colección tiene que ser preservada a través del manejo de la humedad relativa, el manejo de la temperatura, el impedir que insectos nocivos ingresen. También debemos procurar que no haya un manejo negligente de las colecciones, porque desafortunadamente las colecciones no pueden ser manipuladas por cualquier persona, sino que esta tiene que tener un entrenamiento de cómo revisar el material, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como pueden ver, el proceso de desarrollar una colección es sumamente complejo y no es para que alguien que es irresponsable pueda toquetearlo, ¿verdad? O no tenga idea de cómo utilizar el material. Entonces, eso es un punto bastante importante. Entonces, siempre esta parte de minimizar la cantidad de humedad relativa que puede haber en una colección y en el espécimen es como, por decirlo así, el punto más importante que podemos tener en estos aspectos de conservación, ¿verdad? Después, tenemos que establecer una diferencia entre lo que es la colección de un aficionado y una colección profesional. Porque la persona que en realidad le gustan los insectos, pero no tiene una formación, pues obviamente que va a perder información, va a tener los insectos en un lugar donde se les van a llenar de mohos, etc. En cambio, una colección profesionalmente manejada, en donde hay un curador o ojalá varios curadores, tiene, digamos, requisitos y tiene protocolos para evitar justamente su deterioro. ¿Por qué? Porque cuando se hace una colección, esta debe, digamos, que sobrevivir al tiempo. Porque en realidad una colección como la nuestra es también, como decir, una biblioteca, pero de insectos.
donde cada insectito tiene su dato de localidad y tiene su identificación hasta donde sea posible. Entonces, esas colecciones tienen que sobrevivir al futuro porque justamente el estudio de estas es lo que va a permitir que una persona se entrene en el reconocimiento de diferentes grupos de insectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo general, también tenemos que utilizar muchas publicaciones taxonómicas, tenemos que utilizar catálogos y entonces quería mostrarles, por ejemplo, un libro que justamente solicité que me lo escanearan para tenerlo en formato PDF. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina donde pueden ver un himenóptero, que este corresponde a un libro que fue escrito por el doctor Ronald Cape, se llama Parasitoides de plagas agrícolas en América Central. Yo la logré pasar a PDF, entonces como pueden apreciar, aquí hay una ilustración bastante buena de un organismo que es un microhimenóptero. Aquí está su descripción y aquí otras particularidades. Este libro está lleno de ilustraciones. ¿Ven? Entonces, gracias a documentos como estos, podemos tener una idea muy exacta de cómo es la morfología y también podemos utilizar catálogos como este, ¿verdad? Que este es un catálogo exclusivamente para lo que son los picudos, la familia Curculionidae, y aquí viene un desglose, página por página, de los diferentes grupos de picudos con su género, con su especie y la distribución que puedan tener digamos, en la región neotropical, ¿verdad? Entonces, sin publicaciones como estas, nosotros no podemos organizar las colecciones en forma sistemática porque el sistema, digamos, organizativo es terriblemente complejo, ¿verdad? Entonces, digamos que también nosotros tomamos fotografías de los insectos, porque a veces una muy buena fotografía podemos enviarla a un especialista y este nos puede indicar qué género y qué especie es la muestra con la cual estamos lidiando. Y eso lo hemos tenido que hacer en numerosas ocasiones, porque sobre todo, dada la pandemia, que es tan difícil remitir insectos y a veces las regulaciones internacionales no facilitan ese proceso. Entonces, el hecho de contar de un set de fotografías donde se muestra la anatomía bastante detallada, pues es una buena, digamos, un excelente medio y además la respuesta es muy inmediata, ¿verdad? Entonces, la parte, digamos, de fotografía para nosotros es sumamente importante, más la utilización de publicaciones, catálogos, otros sitios donde están presentando fotografías de los insectos. Entonces podemos hacer comparaciones. Pero también, digamos, colecciones como estas frecuentemente son visitadas por especialistas que pueden perfectamente venir, revisar el material e identificar los insectos nuestros, ¿verdad? Ok, entonces, vean qué interesante, que todo esto involucra una inversión que muchas veces es bastante onerosa, invertir en un sitio que tenga los recursos, invertir en equipamiento, en una gran cantidad digamos, de insumos que necesitamos para seguir adelante con nuestras colecciones. Y este es un factor que ha determinado que muchas instituciones hayan tal vez iniciado colecciones incipientes o en forma incipiente y después las pierden. Porque no hay ese proceso de darles un mantenimiento, de mantener, o sea, de también estar controlando las condiciones que la deterioran, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente en Costa Rica, las colecciones científicas que pueden ayudar a, digamos, los estudiantes a aprender, a los especialistas en su proceso de identificación de las diferentes plagas, son muy pocas, porque en este momento, básicamente, que yo tenga conocimiento, tal vez las únicas 3 colecciones que puedan estar es la del Museo Nacional, que ahora alberga las colecciones del Instituto Nacional de Biodiversidad. Está una colección pequeña de insectos de Península de Osa y la del Museo de Insectos. Hasta donde yo sé que se estén manejando con mucho cuidado, puede ser que haya una por ahí, pero hasta donde yo sé, colecciones que se estén manejando con todo el rigor para su preservación son sumamente pocas. Entonces, el recurso que hay en Costa Rica también es bastante limitado en ese sentido de dónde se
se tienen los especímenes identificados y guardados. Entonces, un país que no tiene colecciones bien desarrolladas, el proceso de reconocimiento de las diferentes plagas, de lo que son organismos que son controladores biológicos o cosas de esas, se vuelve totalmente imposible, porque no hay un material de referencia, un material identificado, ¿verdad? Entonces, ya para organizar las colecciones, también tenemos que utilizar gabinetes entomológicos, como los que quiero mostrarles un momento. Estos que están aquí atrás mío, pueden verlos. Entonces, estos gabinetes entomológicos, aquí vamos a tener sistemas de gavetas. Y sistemas también en donde tenemos los especímenes totalmente organizados en cajitas entomológicas, en donde están prácticamente reconocidos una gran cantidad de géneros y especies, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, la cajita entomológica, que es donde organizamos los especímenes. Los podemos tener también provisionalmente y después nos sirven como unidades de manejo, porque eso es muy fácil, transportarla y mover de sitio en sitio sin deteriorar a los insectos. Podemos ver donde hay un sistema de organización taxonómica en donde están los diferentes gavetas ordenadas con su respectiva identificación. Entonces, como pueden ver, en estas etiquetas tenemos, digamos, los datos de qué es lo que contiene cada gaveta. Y eso a nosotros nos permite perfectamente poder localizar el material con mucha facilidad. ¿Ya? Entonces, todas estas cajitas entomológicas, todo esto está organizado. Digamos, otro tipo de colecciones, como estas de aquí. Vamos a ver. ¿Ven? En donde en cada cajita se ha separado diferentes grupos. Podemos ver un horno donde se seca el material y también gabinetes verticales en donde aquí tenemos una colección de jobotos que son de gran importancia agronómica. Bien, entonces, siempre por fuera de los gabinetes podemos tener la identificación de qué es lo que contiene. Ahora, ¿cuáles son los usos que podemos darle a las colecciones de insectos? Bueno, uno muy importante que tenemos en la facultad es la enseñanza de la entomología a los estudiantes de agronomía. Nosotros sin colecciones de estudiantes no podríamos hacer absolutamente ninguna enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar especímenes para presentarlos a ellos y que ellos puedan analizarlos por su propia cuenta, puedan entender cómo es que se identifican y que tener esa experiencia. También podemos utilizar las colecciones para hacer evaluaciones de la biodiversidad y la distribución en nuestro país. Hay que recordar que las plagas agrícolas también son parte de esta biodiversidad. También podemos utilizar las colecciones para tener nociones muy claras en estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Porque una gran cantidad de insectos se les considera bioindicadores. O sea, los vamos a encontrar o no los vamos a encontrar presentes en ciertas condiciones dependiendo de la variación o las características del ecosistema. Entonces, ejemplo, podemos utilizar insectos como bioindicadores de la calidad del agua. Entonces, ciertos insectos nos indican que el agua está bastante oxigenada y otros insectos nos indican que no, que la cantidad de polución es sumamente alta. Estudios también de impacto ambiental. De esta manera podemos también tener referencias muy sencillas porque en realidad a veces es más sencillo identificar a un insecto que usar un espectrofotómetro o usar, digamos, equipo de análisis que pueda ser sumamente costoso y muy técnico de operar, ¿verdad? También la famosa identificación de insectos de importancia agronómica, el reconocimiento de las plagas
es sumamente importante. Yo al menos le digo a muchas personas que cuando tenemos un problema de plagas, casi que el 60% de la solución del problema es identificar qué organismo es el que está causando el problema. El 35% restante es entender la ecología de ese organismo. Y apenas un 5% representa el agroquímico que vamos a ponerle, ¿verdad? Ahora, también la identificación correcta de la fauna de insectos de un agroecosistema a nosotros nos permite establecer con mejores criterios programas de manejo integrado de plagas. Porque cuando hablamos de manejo integrado de plagas, no solamente tenemos que considerar lo que es la plaga en sí dentro del ecosistema, sino también la abundancia de los diferentes insectos benéficos y también, ejemplo, polinizadores, que es sumamente importante valorar. Otro aspecto importantísimo de las colecciones y tal vez fundamental es en la identificación de insectos de importancia cuarentenaria. ¿Por qué? Porque, y esto es un trabajo sumamente técnico, es complicado y tiene también repercusiones sumamente fuertes. Porque cuando queremos evitar que un organismo que es nocivo no ingrese al país porque no se encuentra en esto, porque tal vez se encuentra en otras regiones del mundo en donde está causando problemas, en donde el ecosistema es parecido al nuestro, y queremos evitar que ingrese a nuestro país, obviamente tenemos que saber reconocerlo. Y también entender si en qué lugares del mundo se encuentra distribuido este organismo que nos preocupa. Entonces, para la gente de cuarentena vegetal, el no tener por lo menos colecciones de referencia es realmente impráctico, tienen que tenerlo. También las colecciones científicas son sumamente importantes a la hora de entender lo que es, o tienen una gran importancia en la parte médico-veterinaria. Porque también hay otro grupo de insectos de diferentes órdenes que son transmisores de enfermedades, que son bastante nocivos. Podemos, por ejemplo, citar la pulga con la peste bubónica. La pulga es el transmisor de la peste bubónica. Y no es que sea erradicado en el mundo, queda por ahí poquitos distribuidos, sobre todo en la zona asiática. Pero perfectamente es una pulga en especial, la que afecta a los gatos, la que puede transmitir esa peste bubónica. Podemos citar la malaria. Bueno, ¿cuántos de los mosquitos que hay comúnmente están en capacidad de distribuir malaria? Bueno, siempre tenemos que llegar a identificarlos a nivel de género y especie, ¿verdad? Entonces también esta parte médico-veterinaria es sumamente compleja, es un mundo sumamente importante. Las colecciones de referencia también son sumamente importantes en la parte forense, porque sobre todo lo que son las moscas que visitan los cadáveres y otros organismos que son carroñeros, se van a encontrar presentes en ciertos ecosistemas en particular. Y muchos de ellos tienen una ubicación altitudinal en el país. Entonces, al evaluar los insectos que se encuentran en un cadáver, por ejemplo, podemos saber un montón de cosas con respecto a este suceso. Podemos inclusive saber si el cadáver fue movido. Podemos saber cuánto lleva en el campo, evaluando los ciclos o sea, los estados de las larvas. Si el cadáver se encuentra en un estado prácticamente que no se le puede hacer un análisis bioquímico, si analizamos las pupas de las larvas de moscas, podemos perfectamente encontrar rastros de venenos o de alguna sustancia tóxica. Entonces, vean qué interesante, pero realmente un entomólogo forense, que los hay, y muy buenos, sobre todo, por ejemplo, en instituciones como el OIJ, ¿verdad? Tienen que tener una colección de referencia a estos organismos, que son, por decirlo así, fauna cadavérica. Y si no la tiene, pues, ¿cómo es que va a poder hacer su trabajo si no puede comparar con muestras? Después, vean que también en la parte industrial
en donde se dan muchos problemas, sobre todo con empresas que realizan exportaciones. Sobre todo las empresas que producen insumos médicos. Para ellos es casi que catastrófico tener insectos dentro de la planta, sobre todo insectos donde está la parte de empacado o donde está la sección de proceso. Porque basta un insecto o el resto de alguna cosa que haya quedado por ahí para que haya un problema y pérdidas económicas sumamente altas. Entonces también hay que, primero, identificar el insecto para ver qué es y segundo, ver cómo fue que ingresó a esta zona. Entonces, cuando analizamos la ecología de esos insectos, podemos perfectamente entender cómo fue que se lograron entrar, ¿verdad? Entonces, básicamente, el asunto sería y el control de plagas cuarentenas, básicamente.